Y ahora escuche esto, en los últimos años el término incel ha cobrado relevancia en debates sociales, educativos y mediáticos. Asociado principalmente a comunidades en Internet, este fenómeno involucra a jóvenes, en su mayoría hombres, que se identifican como célibes involuntarios, es decir, personas que desean tener relaciones afectivas o sexuales, pero sienten que no pueden lograrlo. El concepto proviene del inglés involuntary celibate, celibato involuntario, y fue creado en la década de 1990 como un espacio de apoyo emocional para personas que experimentaban soledad o dificultades en sus relaciones. Sin embargo, con el paso del tiempo, su significado ha cambiado radicalmente. Lo que comenzó como una comunidad inclusiva derivó en una subcultura digital caracterizada por el resentimiento y, en algunos casos, discursos de odio. Actualmente, muchos grupos incel están formados por hombres jóvenes que culpan a las mujeres y a la sociedad de su situación personal. Diversas organizaciones como Amnistía Internacional advierten que estos espacios en línea combinan frustración emocional con misoginia extrema, generando narrativas que pueden normalizar la violencia. En algunos casos, estas ideas han sido vinculadas a ataques violentos en distintos países. Aunque no todos los jóvenes que se identifican como incels promueven la violencia, especialistas coinciden en que se trata de un fenómeno preocupante. ¿Y cómo no va a serlo? Ahora le vamos a contar cuáles son los crímenes más recientes relacionados justamente con el movimiento incel. Mire, en noviembre de 2023, un tribunal canadiense sentenció a cadena perpetua a un joven que asesinó a una mujer en un spa de masajes. Esto fue en el año 2020. Este caso es histórico porque el juez calificó formalmente el asesinato como un acto terrorista motivado por la ideología incel. En septiembre de 2025, un estudiante de 19 años identificado como Lex Ashton asesinó con un arma blanca a un compañero de 16 años dentro del Colegio de Ciencias y Humanidades, Plantel Sur. Ashton participaba activamente en comunidades de píldora negra o Black Pill, donde se alienta el odio hacia las mujeres y la violencia como venganza por el rechazo social. El 24 de marzo de 2026, es decir, ayer, un adolescente vinculado a esta subcultura digital asesinó a 2 profesoras en la preparatoria Antón Macarenco en Lázaro Cárdenas, Michoacán, en México. El ataque ha sacudido al país, encendiendo alarmas sobre el auge de estos grupos en redes sociales como TikTok y Facebook. Y para hablar más sobre el movimiento incel y sus consecuencias, hoy hemos invitado a Aranza Arcos, quien es psicóloga. Aranza, bienvenida, gracias por acompañarnos en Punto de Visión. Lo primero que quiero preguntar es, ¿qué es exactamente el fenómeno de los incels y cómo se define desde el punto de vista de la psicología? Se podría decir que desde el término psicológico, desde tal cual un criterio de diagnóstico, no existe el término incel, pero ha agarrado mucho auge y es algo que a los psicólogos actualmente nos está preocupando porque es un grupo de hombres que se creen incapaces de tener relaciones sexuales o afectivas con mujeres. ¿Por qué? Porque justamente tienen como ciertos sesgos de las mujeres son muy malas, yo no soy lo suficientemente atractivo, lo suficientemente rico para que ellas me puedan pelar. Entonces, se podría decir que son célibes involuntarios. Ellos quieren tener la interacción con las mujeres, pero no pueden. Exactamente. Ahora, ¿existen rasgos psicológicos comunes entre quienes se identifican como incels? ¿Qué tipo de narrativa interna desarrollan estas personas sobre sí mismos y, pues, por supuesto, sobre las mujeres? Lo que pasa mucho con este tipo de hombres es que ellos se creen incapaces, porque aparte es una creencia limitante, no necesariamente es cierta, pero igual han tenido malas experiencias con mujeres porque igual en algún momento las han querido ligar, se han querido acercar y las mujeres lo rechazan. Entonces es como un foco más hacia ellas que hacia ellos. ¿Por qué? Porque eso es menos doloroso. O sea, me refiero a prefiero echarle la culpa a las mujeres porque las mujeres son egoístas, son malas personas. Es como un término muy, muy machista. Viene mucho desde el machismo y el odio hacia las mujeres, la misoginia. Entonces, yo prefiero echarle la culpa a ellas como seres malos, como seres que no me están haciendo caso, en vez de voltearme a ver a mí y decirme, ¿por qué me está pasando esto? Entonces, viene mucho de términos como baja autoestima. Ahorita con las redes sociales, los jóvenes cada vez están interactuando menos con el mundo real y más con el mundo que se encuentran en redes. Lo cual es sumamente preocupante y justamente sobre eso va mi siguiente pregunta, Aranza. ¿Cómo influye el consumo de contenido en línea en la radicalización de estos individuos? Creo que ahorita justamente por eso estábamos viendo muchas
corrientes muy, muy radicales y entre esa como el odio de las mujeres hacia los hombres y de los hombres hacia las mujeres. Y creo que este es un término muy importante porque finalmente en el algoritmo nosotros podemos ver más o menos lo que queremos ver. O sea, nos muestra el algoritmo, si yo me encantan los perros, me van a aparecer puros videos de perritos. Lo que pasa con estas personas es que generalmente son muy solitarias, entonces no tienen tantas relaciones interpersonales. Entonces encuentran este mundo de las redes en donde hay personas que tienen un pensamiento bastante parecido al de ellos, se empiezan a meter en el mundo, en el mundo, en el mundo, pero lo malo es que es un pensamiento bastante radical y como el algoritmo les está enseñando y enseñando estos videos todo el tiempo, lo toman como una realidad. No se pueden ver desde otra perspectiva de yo qué estoy haciendo para que me pase esto, sino es como, entonces tengo este grupo, me siento en conjunto con estas personas que están odiando a las mujeres, entonces yo también empiezo a hacer lo mismo y me creo eso como una verdad absoluta, por eso son radicales. Claro, y además los hace sentir pertenecientes a algo, ¿no? Ahora, ¿qué señales de alerta pueden identificar familiares o amigos de que un hombre está involucrado con el movimiento incel? ¿Cómo se puede intervenir a tiempo para evitar justamente estos procesos de radicalización? Yo creo que principalmente aislamiento, depresión, que la depresión se nota mucho hacia el poco movimiento de la persona. No me dan ganas de salir, no me dan ganas de convivir, no me dan ganas de, no sé, ir a la escuela, porque esos movimientos también se dan mucho en personas jóvenes. No me dan ganas de ir a la escuela, no me dan ganas de ir a trabajar, pero también muchos comentarios, que este es el problema, que igual y la familia podría incentivar eso o lo podría detener. Comentarios muchos hacia las mujeres de, es que todas las mujeres son malas, o todas las mujeres son unas interesadas, o todas las mujeres nada más les importan los hombres guapos, entonces, dejan a los hombres en la calle y nada más están acostando con todo el mundo y etcétera, 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 como muchos comentarios negativos hacia la mujer. Aranza, ¿es posible rehabilitar o reinsertar socialmente a personas que han adoptado estas ideologías, como por ejemplo el grupo incel? El problema con esto es que sí es posible, pero se necesitaría hacer un proceso más profundo. ¿Por qué? Porque el ser incel es una defensa. O sea, yo me siento muy inseguro conmigo mismo, yo tengo muy baja autoestima, entonces, ¿qué hago? En vez de cuestionarme qué estoy teniendo yo de mal, entonces le echo la culpa a las otras personas, porque es mucho más fácil echarle la culpa a las mujeres que echarme la culpa a mí mismo, entonces entro a todo este movimiento. Y la característica es que son pensamientos increíblemente radicales, o sea, no hay ningún punto medio, no hay como coherencia, entonces las personas se van a un extremo y a veces es difícil sacar de ese extremo. ¿Cuál sería la mejor opción? Igual y que la persona se dé cuenta que está elaborando un dolor de una forma negativa. O sea, ese dolor se podría elaborar de una forma mucho más adaptativa, sin odio, sin violencia, y estaría bien. Pero la verdad es que cuando hay un pensamiento tan radical, es complicado ponerlo en un punto medio. Se puede, por supuesto que sí, pero muchas veces es complicado porque la persona no sabe que necesita ayuda o no puede admitir que su pensamiento es erróneo o está mal. Y no pide esa ayuda. Por último, Aranza, ¿qué opinión te merece el terrible asesinato ocurrido ayer? Que lo informamos aquí por un joven de 15 años que asesinó a 2 maestras de su preparatoria y previo a este acto publicó en sus redes sociales mensajes de odio hacia las mujeres. Lo que pasa mucho en ese tipo de casos es que la persona está tan aislada que su red de apoyo son personas que tienen el mismo pensamiento radical y el mismo pensamiento violento. Entonces, tú te cuestionarás de por qué las personas harían esto, o sea, por qué las personas cometerían un acto y todavía estarían festejando o esperando que alguien más lo festeje. Y el problema es que muchas personas sí lo festejarían. Entonces, como ya perdieron mucho el contacto con el mundo real, entonces se añaden a este mundo fantasioso de las redes sociales y es una forma de conectar con otras personas. Ahí habría un problema muy, muy grande de relaciones interpersonales, o un déficit de relaciones interpersonales reales, que esto es muy importante porque sería de las primeras cosas que si alguna persona conocida tiene este tipo de pensamientos, pues lo primero que tendrías que hacer es como conectar con personas que tengan como pensamientos una salud mental mejor, ¿no? Pero ¿qué se podría hacer? Es terrible porque justamente los psicólogos ahorita estamos luchando mucho con estos creadores de contenido que aparte no tienen como ninguna licencia para hablar acerca de psicología, que incentivan el odio hacia los hombres o el odio hacia las mujeres, principalmente hacia las mujeres, pero también hay otros creadores de contenido que incentivan el odio hacia los hombres. Entonces, ¿qué pasa? Que las personas sí están viviendo en una realidad que no es cierta y ¿qué pasa? Provoca violencia, porque si tú ves una persona tan amenazante, en este caso a las mujeres, y tan poco empáticas y tan malvadas, pues vas a querer hacer un cierto daño.
Por eso es tan importante atender la salud mental. Aranza Arcos, psicóloga, gracias por acompañarnos en Punto de Visión. Continuamos.